Mi suegra reescribió mis votos matrimoniales para que agradezca por ser mi suegra, pero ya no hay nada que agradecer porque no es más mi suegra luego de la boda. Siempre supe que mi suegra tenía una personalidad fuerte, pero la planificación de la boda había llevado sus tendencias controladoras a un nivel que se salía de los niveles normales de una suegra. Desde el momento en que mi prometido y yo nos comprometimos, ella se había metido en cada decisión, actuando como si la boda fuera su evento en lugar del mío. La primera señal de alarma fue su interés en los votos. Mi prometido y yo habíamos decidido escribir nuestros propios votos, para que sea una ceremonia diferente. Sin embargo, mi suegra seguía mencionándolos, insistiendo en que quería asegurarse de que fueran lo suficientemente sentimentales. Me pareció extraño, pero respondí vagamente, sin querer entrar en discusiones. Luego vino la segunda señal de alarma. Aproximadamente una semana antes de la boda, mi suegra mencionó los votos nuevamente, esta vez de una manera que me hizo sentir profundamente incómoda. Sugería casualmente que sería un tributo conmovedor si la incluyera en mis votos, ya que me estaba uniendo a su familia. Me estaba riendo pensando que me estaba haciendo una broma, pero su cara decía otra cosa. Argumentaba que una boda no es solo sobre dos personas, se trata de unir familias. Cambié de tema, esperando que lo dejara pasar. La verdadera advertencia llegó la noche antes de la boda. Estaba con mis damas de honor, revisando los últimos detalles, cuando una de ellas mencionó algo extraño. Más temprano ese día, había escuchado a mi suegra susurrando al oficiante sobre un cambio de última hora en los votos. A la mañana siguiente, mientras los preparativos de la boda estaban en pleno apogeo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que mi suegra estaba tramando algo. Se suponía que debía concentrarme en mi cabello y maquillaje, pero mi atención seguía desviándose hacia ella. Estaba de un humor extrañamente bueno, incluso presumido, paseándose por el lugar como si ella fuera la que se iba a casar. Luego llegó el momento que temía. Aproximadamente 30 minutos antes de la ceremonia, el oficiante se acercó a mí con una expresión confundida. Me entregó un papel cuidadosamente doblado, explicando que mi suegra se lo había dado antes, insistiendo en que era una actualización de última hora de mis votos. Le había parecido extraño y quería asegurarse de que yo realmente hubiera aprobado el cambio. Le dije que no había ningún cambio previsto. Me puse a leer los nuevos votos, y en cuestión de segundos sabía que no eran mis votos para nada, o que al menos habían sido alterados significativamente para añadir pasajes hablando sobre una criatura horrible, mi suegra. Las palabras comenzaban de manera familiar, pero luego se torcían en algo completamente diferente. Líneas sobre priorizar por siempre la familia de mi esposo, buscar siempre la guía de mi suegra y valorar la sabiduría de la mujer que lo crió. Y la peor parte, una declaración directa de que siempre pondría a mi suegra primero, honrándola y respetándola como la base de nuestro matrimonio. Mi suegra realmente había reescrito mis votos para centrarlos en ella. Ella había asumido que no los leería antes de la ceremonia, que estaría demasiado distraída o confiada para revisarlos. Probablemente, había planeado entregarlos en el último minuto, asegurándose de que, sin saberlo, los leyera frente a todos, comprometiéndome públicamente con ella en una sala llena de testigos. Pero su plan le salió terriblemente mal, porque lo había descubierto antes y ahora tenía mucho trabajo que hacer. Doblé los votos falsos y los guardé en mi bolsillo. Luego me dirigí al oficiante y le dije que usara los votos originales, los que yo había escrito. Él asintió, aliviado de haber verificado conmigo primero. Le di las gracias, agradecida por su integridad. Mientras me dirigía hacia la ceremonia, vi a mi suegra sentada en la primera fila, prácticamente resplandeciente de satisfacción. No tenía idea de que yo conocía su plan y estaba por darle una lección. Me permití una pequeña, pero significativa sonrisa. Esto iba a ser interesante. La música empezó. Mi padre, de pie a mi lado, me dio un apretón tranquilizador en la mano antes de llevarme por el pasillo. Me concentré en mi prometido, mi futuro esposo, que me esperaba en el altar. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. Este era nuestro día, y no iba a permitir que nadie lo arruinara. Mi suegra, sin embargo, tenía otros planes. Al pasar por la primera fila, la vi sentada allí, prácticamente radiante de orgullo como si ella hubiera orquestado todo el evento. Me dio un pequeño asentimiento, como si esperara algún tipo de gratitud. Mantuve mi rostro neutral y seguí adelante. La ceremonia comenzó hermosamente. El oficiante habló sobre amor, compañerismo y compromiso y ese tipo de cosa, cero mención a mi suegra. Luego llegó el momento de los votos. Me volví para enfrentar a mi futuro esposo, con el corazón latiendo rápidamente, no porque estuviera nerviosa, sino porque sabía lo que estaba a punto de suceder. El oficiante me miró expectante y me dio una leve señal. Esa era mi señal. Alcancé mi bolsillo, mis dedos rozando el papel arrugado que mi suegra me había dado antes de sacar mis votos reales. Los desdoblé, tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Puse todo mi corazón en cada palabra, hablando sobre mi amor por mi prometido,
mi emoción por nuestro futuro y mis promesas hacia él como su esposa. Cero mención a mi suegra. Mientras hablaba, vi el cambio ocurrir en tiempo real. El rostro de mi suegra se transformó de satisfacción presumida a confusión. Ahí fue cuando llegó la realización que esto no era lo que había escrito. Para cuando la ceremonia concluyó y el oficiante nos anunció como marido y mujer, prácticamente podía sentir el ardor de su mirada clavándose en mí. Esa mujer tenía mucho odio. Mi nuevo esposo me besó, y los invitados estallaron en aplausos. Pero yo sabía que los verdaderos fuegos artificiales apenas estaban comenzando. Mientras caminábamos por el pasillo juntos de la mano, me preparé mentalmente. Mi suegra no iba a dejar pasar esto. Y por supuesto, no lo hizo. Para cuando llegamos al salón de la recepción, ya podía sentir cómo se acumulaba la tensión. Mi suegra no había causado una escena durante la ceremonia, pero sabía que eso solo había sido porque se había quedado sin opciones. No había forma de que fuera a dejar pasar esto sin luchar. Mi suegra había estado manteniendo su distancia, pero la vi en varias ocasiones durante la noche, y no estaba feliz. No estaba solo molesta, estaba furiosa, y cuanto más se me acercaban las personas con cumplido sobre mis votos, peor se ponía. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente explotara. Estaba parada cerca de la mesa del pastel, hablando con algunos amigos, cuando lo escuché, y si has escuchado hablar a mi suegra sabes que no es una voz agradable. Había acorralado a mi esposo. Me giré justo a tiempo para verla agarrar su brazo, jalándolo ligeramente hacia un lado, y estaba transformada en un animal rabioso porque se contorsionaba. Le estaba preguntando qué había pasado, por qué había cambiado los votos en el último momento y si él lo sabía. Mi esposo estaba confundido, porque nunca llegué a contarle lo que había ocurrido. De todas formas, para su crédito, no se echó atrás. Le dijo que los votos que había dicho eran los que siempre había planeado decir y que nunca había esperado nada diferente. En resumen, esa respuesta no la satisfacía. Exigió saber por qué le había mentido y por qué le había prometido incluirla en mis votos para luego humillarla delante de todos. En ese punto, decidí que había escuchado suficiente. Así que me acerqué a donde estaban hablando y le dije que nunca le había prometido nada. Que tomarse la libertad de reescribir mis votos a mis espaldas no era una promesa, y que no podía esperar a que lo descubriese y que no hiciera nada al respecto. Incluso si no lo hubiera descubierto antes de la ceremonia, probablemente los hubiera dejado de leer y me hubiera concentrado a decirlos de memoria. No estaba hablando particularmente fuerte, solo se lo estaba explicando a ella. Pero ¿sabes lo que ocurre cuando alguien habla en un cierto tono? Las orejas de las personas chismosas se concentran. Y no lo digo porque sea algo malo, alguna vez me ha pasado. Si antes el rostro de mi suegra era el de un animal rabioso, ahora era el de un animal rabioso, con gripe aviar y calambres estomacales. Comenzó a gritar ahí mismo, en medio de la recepción, alegando que la había humillado, que la había irrespetado delante de toda nuestra familia y amigos. Si hasta ahora había gente que no había escuchado, bueno, ahora lo hacían. Exigía saber por qué estaba tan empeñada en apartarla cuando todo lo que siempre había querido era ser incluida. La miré como diciendo, ¿de qué está hablando esta mujer? En su mente, realmente era la víctima de todo esto. Pero no tuve que intervenir, porque para eso estaba mi suegro. Había estado parado a un lado, observando todo desarrollarse, así que estaba en el lugar justo en el momento justo. Le dijo a mi suegra que necesitaba dejar de avergonzarse a sí misma y a la familia, y que cambiar los votos matrimoniales para hacerla el centro de la ceremonia no era bueno. El día no era sobre sus berrinches, era sobre otras personas y que debería dejar de comportarse así. Pero, ¿crees que mi suegra le importó que su propio esposo la estaba recriminando? ¿Crees que aceptó que había estado mal y pidió disculpas? Bueno, no, solo se enojó con mi suegro y le dijo que todo esto también era su culpa. Si él lo hubiera apoyado, yo habría aceptado decir algunas palabras cálidas para ella en ese día. Mi suegro parecía completamente agotado. Simplemente, negó con la cabeza y se alejó, dejando a mi suegra ahí parada, atónita y temblando de rabia. Mi cuñada, que había estado merodeando cerca, finalmente intervino, tratando de calmar a mi suegra. Pero ella no quería saber nada. Apartó su brazo bruscamente, mientras le decía que no iba a soportar esta clase de trato, que era muy importante para que la humillen frente a todos. Obviamente, todos estábamos en su contra y ella era la víctima. Y luego, en un despliegue verdaderamente espectacular de dramatismo, salió del salón de recepción. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ella, y así, de repente, se había ido. Nadie sabía exactamente qué hacer. Pero entonces, casi como si fuera algo ensayado, mi suegro suspiró, aplaudió suavemente y murmuró algo sobre finalmente poder disfrutar de una comida en paz. La risa se propagó por la sala, y así, la tensión se rompió. El resto del día transcurrió sin problemas. La comida fue deliciosa, los discursos fueron divertidos pero sinceros, y mi esposo y yo bailamos cualquier cosa que ponían en la fiesta.
Mi suegra pudo haber intentado sabotear nuestra boda, pero al final, lo único que hizo fue avergonzarse a sí misma. Y sinceramente, no me arrepiento de nada. Tengo más para escribir, pero creo que lo dejaré aquí porque se ha vuelto muy larga la publicación. Dejaré para la actualización lo que pasó al día siguiente. Actualización 1. La mañana después de la boda, me desperté muy bien. No solo ya estábamos casados y todo el estrés de la boda había terminado, también mi suegra tuvo un pequeño karma por lo que intentó hacer. Por lo que mi sonrisa al despertar era justificada. A pesar del dramático colapso de mi suegra, la noche había terminado de manera hermosa. Pero, por supuesto, la paz fue temporal. Apenas había dado mi primer sorbo de café cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Al principio, lo ignoré, pensando que eran solo mensajes sobrantes de buenos deseos por la boda. Pero luego el teléfono de mi esposo comenzó a sonar también. Y otra vez, y otra vez. Finalmente, cedí y revisé mis mensajes. Mi suegra no había desaparecido en silencio. Había pasado toda la noche despotricando en las redes sociales con una publicación para decir que solo me casé con su hijo para poder humillarla. Que había usado la boda de su hijo para vengarme de ella, como yo la había traicionado, y como la había excluido intencionalmente de los votos, incluso después de haberle prometido incluirla. Había tergiversado todo, en su historia ella era la pobre ancianita buena, según sus propias palabras, y su hijo un ingrato y la nuera una malvada. Y lo peor de todo, su publicación había explotado en participación. Familiares que ni siquiera habían asistido a la boda ya estaban tomando partido. Algunos la defendían, mostrando indignación porque su único hijo la había abandonado por alguna mujer egoísta que ni siquiera reconocía a la mujer que lo había criado. Otros estaban legítimamente confundidos, preguntándose de qué estaba hablando, porque les parecía súper raro que alguien decidiera incluirla en los votos. Y luego estaban aquellos que se habían estado en la boda. Estaban atacando abiertamente a mi suegra, contando la verdad de los hechos y dejándola en evidencia. Así que era un lugar bastante caótico la parte de comentarios de la publicación de mi suegra. Algunos incluso habían publicado vídeos de la recepción donde mi suegro claramente le decía que había cruzado la línea. Mi suegra, por supuesto, no lo estaba manejando bien. Ni siquiera había terminado de procesar todo cuando escuchó a alguien en la puerta y ya sabía quién era. Mi esposo suspiró, pasándose una mano por la cara antes de murmurar que mejor enfrentáramos esto de una vez. Abrió la puerta, y ahí estaba ella. Mi suegra se veía completamente mal, como si hubiera dormido con el maquillaje de la boda puesto, o como si no hubiera dormido. Entró sin invitación, levantando las manos al aire, exigiendo saber si habíamos visto cómo habíamos arruinado su vida. Movía su teléfono de un lado a otro, recorriendo su propio desastre autoinfligido, gritando que había sido traicionada por las dos personas que más amaba. Continuaba sin parar sobre cómo nunca le habría hecho esto a su propia suegra, como solo quería que la mencionemos para agradecerle y eso era todo. Pero no, yo me había esforzado por humillarla delante de todos. Mi esposo, aún mucho más paciente de lo que yo hubiera sido, intentó que se calmara. Le dijo que había sido ella quien se había avergonzado, que nadie le había pedido que reescribiera mis votos, y que si hubiera respetado los límites, nada de esto habría sucedido. Pero que mi esposo me defendiera solo la hizo perder más el control. Empezó a gritar que había cambiado después de conocerme, que antes de que yo llegara, ella había sido la persona más importante en su vida. Que era su madre, y yo se lo había robado. Le dije con frialdad que yo no había robado nada, que ella era su madre, pero yo era su esposa. Y el hecho de que ella viera esos dos roles como competidores era exactamente por lo que estábamos en esta situación, lo cual era enfermizo. Por ese comentario se llevó la mano al pecho como si la hubiera golpeado físicamente. Antes de que pudiera empezar con su siguiente ronda de dramatismo, mi suegro llegó, y no estaba de humor. Claramente, la había seguido desde la casa cuando ella salió, porque en ese estado y con esa cara que parecía haber sido maquillada por un mono, no estaba en sus mejores días. Y desde el momento en que entró, ya estaba sacudiendo la cabeza como si hubiera tenido suficiente. Le dijo a mi suegra que dejara de hacer el ridículo, que se estaba avergonzando de nuevo, y que si esperaba que él la apoyara, estaba muy equivocada. Mi suegra se volvió hacia él, luciendo genuinamente sorprendida. Le preguntó cómo podía ponerse de mi lado después de todo lo que había pasado, después de que solo quería ser parte de la boda de su hijo. Mi suegro la miró durante un largo momento antes de decirle que no tenía derecho a ser el centro de todo solo por ser la madre de alguien. Para este momento mi suegra era un mar de lágrimas, y balbuceaba que no solo había perdido a su hijo gracias a mí, sino también a su esposo. Le preguntó si estaba teniendo un romance conmigo, porque eso explicaba cómo podía defenderme, en lugar de a su propia esposa. Mi suegro le respondió que no hacía falta ningún romance o infidelidad para odiarla, porque ella se encargaba muy bien de eso sola. Mi esposo le dijo que se fuera, y yo también le pedí que era momento de irse y que dejara de inventar excusas. Mi suegra le gritó que él era el verdadero problema,
que nunca la había apoyado, y que si él hubiera sido un mejor esposo, tal vez su hijo no la habría abandonado por una mujer vengativa que quería borrarla de su vida. Eso fue suficiente para mi esposo. Por primera vez desde que comenzó todo esto, levantó la voz y le dijo que había terminado. Le dijo que su obsesión con ser la primera en su vida no era normal, que ninguna madre saludable actuaría así, y que si no podía aceptar que él estaba casado ahora, entonces iba a perderlo por completo. Al igual que la boda, salió furiosa de casa. Pero al menos sirvió para que se fuera y dejara de acusar a todos de cualquier cosa que se le atravesara en la cabeza. Mi suegro dijo de forma irónica que iba a tener una tarde muy tranquila ahora que ella tenía otro berrinche en el que concentrarse. Actualización 2. Durante unos días de bendita tranquilidad después de la salida dramática de mi suegra, todo estuvo en silencio. Demasiado silencio. Sabía mejor que nadie que ella no se había rendido. Si había algo que había aprendido sobre ella, era que se alimentaba del drama, y si no estaba en el centro de él, estaba creando una nueva situación en la que pudiera serlo. Así que cuando mi esposo recibió una llamada de su tía, no me sorprendí. Aparentemente, mi suegra había iniciado una campaña completa para reunir apoyo. Había anotado a todos los que la apoyaron en su primera publicación, para convertirlos en su ejército contra mí. Un ejército de 5 personas, probablemente todas maquilladas iguales de mal que ella. Ya no creo que siquiera estuviera maquillada por un mono, creo que el mono se ha tragado los maquillajes y los sacó por detrás, justo en su cara. Así que nada, gente intentando defender a mi suegra, pero que son pocos que no hacen mucho ruido la verdad. Pero sí recibí un mensaje de mi madre preguntando si todo estaba bien, porque mi suegra acababa de llamarla, sonando absolutamente devastada. Ellos literalmente habían estado en la boda. Afortunadamente, mi madre sabía exactamente cómo era mi suegra. Pero ni siquiera ella había esperado que mi suegra intentara manipular a mi propia familia en mi contra. Llamé a mi mamá de inmediato, y me contó que mi suegra había soltado una historia para llorar de 22 minutos sobre cómo la estaban empujando fuera de la vida de su propio hijo. Le había rogado a mi madre que hablara conmigo, diciendo que sabía que yo solo estaba actuando por despecho y que, en el fondo, yo era una buena persona porque ella me había criado. Que simplemente no podía creer que yo fuera tan cruel como para eliminarla por completo de la vida de su hijo. Mi madre la dejó hablar, y luego le hizo una simple pregunta, ¿exactamente cómo la había apartado de la vida de mi esposo? Mi suegra se quedó sin palabras, claramente descolocada por la pregunta. Había esperado que mi madre la ayudara después de adularla. Había asumido que hacerse pasar por la madre dolida sería suficiente para tocar una fibra importante en mi madre, que mis propios padres me regañaran y me obligaran a disculparme. Pero mi madre le hizo esa pregunta y la descolocó. Le dijo que había visto cómo yo había tratado de incluirla en nuestras vidas una y otra vez, solo para ser recibida con constantes invasiones y exigencias. Le dijo que el rol de una madre cambia cuando su hijo se casa, y que forzarse a entrar en nuestros votos no solo era inapropiado, era perturbador. Y finalmente, le dijo que si realmente quería ser parte de la vida de su hijo, tenía que dejar de hacer que todo girara en torno a ella y preocuparse más por su hijo y las cosas que ama, refiriéndose a mí. Mi suegra le colgó. Cuando mi mamá terminó de contarme todo, suspiró y dijo que esperaba que yo supiera que esto no era el final. Mi suegra no había terminado, y tenía razón. Porque al día siguiente, mi suegra envió un mensaje masivo, un mensaje de texto a toda la familia extendida. Era más de lo mismo, así que no voy a aburrirles. Lo importante fueron las consecuencias, que había muchas personas cansadas de sus mentiras y sus lloriqueos, así que comenzaron a atacarla. No creo que ni su ejército la ayudó en esa batalla, estaba tan sola que hasta daba lástima. Mi esposo finalmente respondió en el chat grupal. Hubiera preferido hacerlo en privado, pero ella se había obsesionado con hacer todo esto público, por lo que dio lo que quería. Le dijo que toda comunicación se terminaba aquí, y que la próxima comunicación sería a través de abogados. También le dijo exactamente por lo que la estaba cortando de su vida, y ya que la familia estaba leyendo, también esta era una explicación para ellos. Que no quería escuchar a nadie decirle algo de su madre, porque las razones de alejarla se debían a ella, así que no había a nadie que culpar. Y que mejor se mantuvieran alejados de esto, porque no iba a tolerar a ninguna persona, no importa quién fuera, que le dijera que era su pobre madre. Luego se fue del grupo. Por suerte, o desgracia, me quedé, y pude leer algunos comentarios. La gran mayoría, los que estaban a mi favor, dijeron que nos entendían y prometieron no sacar más el tema. También mi suegra fue echada del grupo por el administrador. Mientras que los monos voladores, que no debemos confundir con los monos maquilladores, no dijeron absolutamente nada. Solo mi suegro dijo algo, que al igual que mi esposo no quería hacerlo público, pero que ese era el campo de batalla de mi suegro, así que él también iba a hacer un anuncio para que no quedasen dudas. Dijo que estaba separándose de mi suegra y que ha estado viviendo solo desde hace un par de días. Yo no lo sabía, y cuando se lo conté a mi esposo él tampoco parecía saberlo.
Actualización 3. Con el caos de la boda detrás de nosotros, mi esposo y yo hicimos nuestras maletas y nos fuimos de luna de miel. Después de todo lo que mi suegra había hecho, no había manera de que permitiéramos que su estupidez arruinara los planes. Los primeros días fueron pura felicidad, sin llamadas, sin mensajes manipuladores, sin dolores de cabeza inducidos por mi suegra, pero los siguientes también porque la habíamos bloqueado. Pero sí hice algo un poco vengativo. Sé que no está bien ser vengativo, pero al lado de lo que hizo no fue nada. Seguramente reciba muchos comentarios diciendo, bla bla bla, tú eres igual de mala que tu suegra y estás al mismo nivel. Bueno, para no tener que responder esos comentarios lo diré ahora, tú también estás al mismo nivel, pero al mismo nivel de inteligencia que los monos maquilladores. Cada vez que tomábamos una hermosa foto de nuestra luna de miel, ya fuera disfrutando de una cena lujosa, descansando en la playa o simplemente tomando cócteles, desbloqueaba a mi suegra solo el tiempo suficiente para enviarle la foto y luego la bloqueaba de nuevo antes de que pudiera responder. Era mezquino, era inmaduro, pero era tan satisfactorio. Mi esposo ni siquiera estaba molesto. Si acaso, lo encontraba divertidísimo. Incluso empezó a inventar comentarios para agregar cosas como, después de aquí nos vamos a comprar un regalo para mi suegra, cierto que no tengo, y cosas así. Cuando mi suegro se enteró de lo que estaba haciendo, casi se atragantó de tanto reír. Le dijo a mi esposo que yo era su nueva persona favorita. Aparentemente, estaba llamando y enviando mensajes a mi suegro, gritando sobre cómo yo la estaba torturando a propósito. Pero mi suegro no está respondiendo, está más preocupado en hacer que esta separación tome un carácter más definitivo. Sí, está planeando su divorcio en este punto. Actualización 4. No sabía que muchos están formando un club de fans de mi suegro, llamándolo el MVP de mi historia. Creo que estoy un poco celosa. No, es broma, creo que mi suegro ha hecho mucho en mi historia, tanto por nosotros como por él mismo. Desde el día de mi boda se le notaba cansado de su esposa, así que el divorcio no solo es una muestra de apoyo hacia nosotros, sino principalmente una caricia para su alma. Porque vivir con mi suegra es peor que, bueno, no se me ocurre algo peor. Pero eso ya quedó en el pasado, y mi suegro se ha divorciado. Y para quienes han dicho que la demencia no es algo que se deba tomar a la ligera, la respuesta es esta: sabemos que ha sido evaluada, y el resultado es que no tiene signos de demencia. Simplemente, es así, una mujer loca, con derecho y narcisista, que no puede entender que las cosas no se tratan de ella. Ella puede estar loca, ser una mala madre, una mala esposa y una mala suegra, ser horrible, tener demencia, estar poseída o maquillarse como una ramera sin espejo, pero nunca será cantante de música K-pop. Luego le voy a contar a mi suegro este chiste, seguramente le haga gracia, aunque no sé si sabe qué es el K-pop. Me sorprendería.